a comenzar. La semana pasada hablamos de el- la historia o el contexto histórico de la reforma deuteronomista, ¿verdad? Es un poco tedioso y un poco cansado si quieren, pero hay que entender eh, cuál es el contexto universal y el contexto geopolítico de la reforma deuteronomista. Y entonces ya resumimos el ascenso del imperio asirio y su muy pronta decadencia, ya por el 700 ya estaban en franca decadencia, y eso permitió, bueno, 680 por ahí, eso permitió a los de Judea, a los de Judá, eh, pues aspirar a tener cierta independencia y también a reconquistar lo que había sido el reino del norte, y también alentó la reforma de Josías, la que hablamos. Esta reforma empezó el 622, ¿verdad? Cuando los asirios ya tenían menos poder y estaban siendo atacados, bueno, por el sur por los egipcios, pero por el este por los medos y por el sur por los caldeos. Entonces, bueno, esto permitió a Josías tener el valor de emprender la reconquista del norte y la reforma religiosa, este, eh, pero luego cometió la torpeza de, tal parece que iba a detener al faraón Neco, porque Neco, acérrimo enemigo de los asirios, pues vio en el ascenso de los medos y de los caldeos otro peligro. Y entonces decidió unirse con los asirios para defenderse de los medos, de los caldeos, y seguramente para adquirir el derecho de controlar la zona de Canaán, que ya vemos que era una parte ahí que siempre en disputa por todos los, eh, los reinos en turno. Pero el faraón Neco lo mató y ahí acabaron las aspiraciones de reforma religiosa y de independencia de parte de Josías. Porque después de eso, pues los medos, junto con los caldeos, derrotaron a los asirios. Ya el 612 fue conquistada Nínive, la grandiosa capital. Cayó también Asur. Y entonces, pues claro, los caldeos tomaron el control de Mesopotamia y tomaron el control de Canaán, ¿verdad? Arrinconando otra vez a los egipcios a su país, ¿verdad? Y ellos fueron los que, digamos, conquistaron a los israelitas en Judea y ya conocemos la historia como ya en 597 hubo una primera deportación, el rey caldeo se llevó a un rey a Babilonia preso a Joaquín y dejó a otro rey muy astutamente dividiendo a los israelitas entre dos reyes, ¿verdad? Uno que estaba preso en Babilonia y otro que estaba reinando como títere de Nabucodonosor. Pero después de esto, ese rey títere, Sedecías, se rebeló, negó el tributo y entonces vino otra vez Nabucodonosor y ahora sí destruyó el templo de Jerusalén, el famoso templo de Salomón, el 586 e hizo otra deportación, se llevó a unos cuantos jerosolimitanos a Babilonia y eso fue el 586 y ahí se acabó prácticamente la monarquía israelita, se acabó la dinastía davídica y se acabaron las ínfulas, la reforma religiosa, el intento de reconquista del norte, porque todo quedó sometido a tributo bajo los caldeos, que eran bastante salvajes, habría que decirlo. Sin embargo, si efímero fue el reino, la hegemonía de los asirios, la hegemonía de los caldeos fue mucho más efímera porque para el 539 a.C., Ciro, unió a los medos y a los persas en el oriente, actual Irán,
y conquistó hasta las fronteras de la India y conquistó todo lo hacia el occidente, pasando por Mesopotamia, Turquía, Siria, Canaán, desde luego, todo Egipto y algo de Grecia. Y este reino de los persas duró 200 años, ¿verdad? Y los israelitas pudieron regresar porque el rey Ciro, que unió a medos y persas, y que derrotó a los caldeos, era mucho más inteligente, ¿no? Podríamos decirlo así, más diplomático, y entonces él permitió a los pueblos que estaban desterrados regresar a sus territorios e incluso con los bienes reales pagó las reconstrucciones de los templos, permitió el sacerdocio y en cierta forma el autogobierno de los pueblos conquistados, siempre y cuando pagaran su tributo correspondiente. Entonces los israelitas pudieron regresar. Su destierro nada más duró 50 años. Todos los investigadores eh, que analizan o estudian a la cultura judía, incluso en la actualidad, se asombran de la supervivencia del judaísmo, que hasta ahora todavía existe el judaísmo. Claro que ahora no está en sus mejores momentos de popularidad ante el mundo, pero ya el hecho de la supervivencia de la religión o de la cultura, si lo quieren decir, judía, pues ya es muy significativo. Y todos en general, los estudiosos coinciden en el destierro de Babilonia, ahí fue donde el israelita aprendió a ser pueblo fuera de su pueblo, aprendió a cohesionarse, a nuclearse en torno a una teología, a unas tradiciones, en torno a la ley, sobre todo. Y eso es lo fundamental del Deuteronomio, ¿verdad? Cuando regresan, se dan los últimos retoques a toda la teología deuteronomista, y eso es lo que hace del pueblo de Israel un pueblo dentro de cualquier otro pueblo, ¿no? Y sin duda alguna, desde mi punto de vista, que el hecho casual, entre comillas, de que los persas hayan vencido a los caldeos 50 años después del destierro, que dijimos fue en 597 el primero, el segundo con la destrucción del templo fue el 586, pues el 538 los israelitas pudieron regresar a su tierra. Y entonces esa casualidad de, de la conquista del imperio persa y de las facilidades que dio el imperio persa a los pueblos conquistados, hizo que el pueblo de Israel no fuera destruido, no fuera destruido. Digamos que si los persas hubieran sido tan salvajes como los caldeos o los asirios, probablemente el pueblo de Israel hubiera desaparecido, como desaparecieron las 12 tribus del norte, ¿no? Se fueron, los llevaron desterrados a Nínive y ya no regresaron, desaparecieron. Y además los asirios llevaron nueva población a Israel y eso generó mucha sincretismo religioso y, y los judíos, los de Judea, siempre consideraron a los del norte como impuros por ese sincretismo que había sido favorecido por la inmigración, por la gente que habían llevado los asirios a toda la tierra de Israel. Pero esa no fue la política de los caldeos. Los caldeos desterraron a los de Judea, los desterraron a Nínive, pero no trajeron nueva población a Jerusalén y a sus alrededores. Eso también permitió pues, que se conservara, en cierta forma, la pureza de la religión cuando regresaron los demás. Bueno, entonces esas son ciertas casualidades que permitieron al pueblo de Israel subsistir. Bueno, ahora vamos a hablar en esta sesión sobre eh, el Deuteronomio y el exilio, es decir, la relación que hay entre el exilio de Babilonia y el Deuteronomio, o si ustedes quieren, los Deuteronomios. Ahorita van a ver por qué digo eso. Esto es muy importante, esto es muy importante.
Ya les decía yo en la introducción desde la semana pasada que el exilio es el corazón espiritual de todo el Antiguo Testamento, es el exilio, ¿verdad? Ustedes me podrían decir, no, Javier, es el éxodo, la Pascua, porque es lo que marca toda la teología y la espiritualidad judía. Incluso en la actualidad, la fiesta más grande entre los judíos la Pascua, ¿no? La salida de Egipto. Sí, se puede decir eso, nada más que, como vamos a ver ahora y la próxima semana, todos los libros que se escriben sobre el Éxodo, o sea, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, esos libros fueron escritos en el exilio o fueron, si ustedes quieren, terminados en el exilio. Eso significa que leyendo con la experiencia del exilio, se escribió el Éxodo. A ver, de manera simple, así lo podemos decir. Con la experiencia del exilio, es decir, estando fuera del país, con el anhelo de regresar al país, con esa vivencia, se escribió lo relativo al Éxodo. Y esto se puede ver con toda tranquilidad, con toda facilidad en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros fueron escritos a la luz del exilio. Entonces, sí, lo central de la espiritualidad y de la teología israelita está en el Éxodo, sí, 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 pero eso se escribió con la experiencia y a la luz del exilio, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por esto es bien importante el exilio. Es como el momento cumbre de la historia de Israel, el exilio. De ahí, no quiero decir que en el exilio, es decir, del 586 al 538, se haya escrito todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y otros libros. No, lo que estoy diciendo es que ahí se redactaron esos libros. Es decir, esos libros venían recolectando muchas tradiciones, ¿verdad? Muchas tradiciones antiguas que incluso ya estaban por escrito, pero es en el exilio, en el momento en que son hilvanadas esas tradiciones, de manera que se hace toda una historia lógica y cronológica, pero es a partir del exilio. Este, bueno, de esto hablamos la semana pasada, pero ahora tenemos que hablar de la trascendencia teológica de este acontecimiento, ¿verdad? Entonces yo puse aquí en este texto este texto pienso dárselo la próxima semana, junto con el de la historia del contexto histórico. Aquí voy a volver a tomar algunos datos históricos, pero van a ver por qué. Este apartado lo llamo Destierro y Arqueología. Destierro a Babilonia, siglo sexto, y arqueología. Y me voy hasta los patriarcas. O sea, los patriarcas vivieron allá por el 1800 antes de Cristo. Sí, pero los relatos patriarcales pueden tener un trasfondo legendario de seminómadas y camellos y por regiones bastante deshabitadas. Esos relatos patriarcales que se refieren a la época de 1800 años antes de Cristo, fueron escritos muy, muy posteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, los camellos fueron domesticados y usados para transportar carga después del siglo X, ¿verdad? Pero ya en Génesis 12, cuando Abraham viene de, de Mesopotamia, se habla de camellos domesticados en el siglo XIX antes de Cristo. Eso no puede ser, ¿verdad? El camello se domesticó en el siglo X, o sea, en el 950. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, que sí, las tradiciones se ponen en un ambiente legendario y seminómada y muy antiguo, pero se nota por determinados detalles que fueron escritos muy posteriormente. Por ejemplo, Gerar, allá donde fue Abraham con Sara y le dijo, diles que eres mi hermana para que no me maten y se queden contigo. No, era un pueblecillo sin importancia, ¿verdad? Eh, un pueblecillo filisteo sin importancia.
Y los filisteos no aparecen sino hasta el 1200 antes de Cristo, cuando llegaron pues, de los pueblos del mar, ¿verdad? Pues hablar de filisteos en aquella época pues, es completamente anacrónico. Claro, ¿quién iba a quién iba a saber eso? ¿Verdad? En el siglo sexto, cuando se escribe, o séptimo, si ustedes quieren, antes de Cristo, cuando se escribe eso, pues que iban a saber que los filisteos no llegaron en el 1800 antes de Cristo, sino en el 1200. El nacimiento de Moab y Amón como pueblos, recuerden que las hijas de Labán se acostaron con él porque ya no iban a tener descendencia y las dos quedaron embarazadas y son las matriarcas, las originadoras de los pueblos de Moab y Amón, ¿verdad? Pero vamos, ese relato lo que está explicando es las relaciones tortuosas que tuvieron los amonitas y los moabitas con Israel en el siglo VIII y en el siglo VII. ¿Verdad? Lo que pasa es que esas experiencias tortuosas, pues las proyectan al pasado, y claro, desde el punto de vista israelita, porque estos nacieron de un incesto de las hijas con su papá, porque etcétera. Pues sí, es una manera de degradarlos, ¿verdad? De burlarse de ellos. Pero esos son acontecimientos muy posteriores que se avientan, se retrotraen al pasado para darles digamos, una consistencia histórica. Las genealogías que hay en el Génesis, que abundan, revelan la situación política de Canaán en los siglos 7 y 8 antes de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, dice Génesis 25, estas son las genealogías de Ismael, hijo de Abraham, que le engendró Agar a Abraham, la egipcia sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael según sus nombres de nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, Kedar, etcétera. Estas tribus que está diciendo aquí fueron citados por primera vez en el siglo VIII, o sea, 750 si quieren, en documentos asirios, estos pueblos, ¿verdad? Pero el Génesis me los pone como descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, pero se percibe, pues, que son acontecimientos que se proyectan al pasado para darle una explicación al presente. ¿Y cuál es ese presente? Pues el exilio, el siglo VII, 620, 650, la reforma deuteronomista. Estos hallazgos pueden indicar que los textos yavistas que los mencionan fueron escritos entre los siglos 8 y 6. Entonces, es que nosotros habíamos aprendido cuando éramos jóvenes que los textos yavistas se escribieron en el siglo X y los eloístas en el 9 y en el 8 y así. Pues nada, estos textos yavistas son de los siglos 7 y 6, 8, 7, 6, ¿verdad? Bueno, en cuanto al Éxodo, pues miren, esto es lo más triste de toda la historia. O sea, del Éxodo no tenemos ningún detalle arqueológico. Y es que los arqueólogos dicen, los científicos, arqueólogos dicen, no es posible que tú hayas tenido una peregrinación de un grupo significativo de gente. El, el, eh, el libro del Éxodo dice que salieron por lo menos 2,5 millones de israelitas de Egipto, ¿verdad? Habla de 600,000 varones en edad de pelear, o sea, entre 20 y 60 años. Sí, quítale todos los niños, o más bien aumentale todos los niños, todos los ancianos y todas las mujeres, y ya te da un número. Esto lo han hecho muchos estudiosos, han hecho los cálculos. Te da un mínimo de 2,5 millones de personas. Y 2,5 millones de personas, 38 años asentados en el desierto, en Cadés, hubieran dejado huellas arqueológicas necesariamente, pero no hay nada en toda la península del Sinaí que hable de un asentamiento o del paso de una cantidad significativa de gente. Tampoco un rey egipcio, un faraón, habla de esa salida. Este, el, en este caso, el argumento a silencio, o sea, de que no se le habla,
pues tiene mucho valor, porque los faraones no solamente hablaban de sus victorias, también de sus derrotas. Y hablaban mucho de las tribus cananeas que entraban y se asentaban en Egipto y luego salían. Pero pues nada tan fantástico como la muerte de los primogénitos y las plagas y el mar rojo que se abrió y todo eso. No hay cero pruebas arqueológicas. Entonces, tenemos que pensar que todo eso es una reconstrucción, es una manera teológica de hacer historia, ¿verdad? Es una manera, incluso en el Antiguo Testamento, en el mismo Antiguo Testamento, ustedes consideren las 10 plagas en su orden y van a ver que con mucha frecuencia en otros textos que hablan de las plagas, hablan de menos y hablan en otro orden. Pero ya analizando las mismas plagas se da uno cuenta de que tienen mucha falta de lógica, mucha, ¿no? Hay una plaga que mata al ganado y luego un granizo que mata al ganado, ya que había de ganado, ¿no? Y luego los primogénitos, la muerte no solamente era de los seres humanos, también del ganado. Entonces, pues, si ya estaba muerto y recontramuerto, ¿qué ganado? ¿No? Por ejemplo, o se convierte todo el agua en sangre y luego los magos del faraón hacen lo mismo, pero pues sí, ¿qué agua? Convierten en sangre si ya todo estaba convertido en sangre. Entonces, analizando los mismos hechos que están narrados en Éxodo, o sea, de las plagas, uno se da cuenta de que no son relatos que pretendan ser históricos. Uno tiene que leerlos de otra manera. Y entonces te das cuenta de que son relatos teológicos. Es una teología que se hace historia. No es una historia que se teologiza, es una teología que se hace historia. Este, no se han encontrado restos significativos de la ruta de Israel en el Sinaí. Las excavaciones en Cades Barnea no han arrojado pruebas de habitación en la edad del bronce, que es cuando lo de los israelitas. Y ahí estuvieron 38 años en Cades Barnea. Y esto lo dicen arqueólogos, y arqueólogos que ya no son católicos, ¿verdad? Ya no son cristianos, porque cuando nació la arqueología bíblica, nació precisamente para demostrar que lo que dice la Biblia sucedió realmente con hallazgos arqueológicos. Poco a poco esa tendencia optimista de los arqueólogos fue cambiando hasta que tomaron digamos que los arqueólogos científicos el estudio de las zonas arqueológicas, es decir, los mismos arqueólogos, si ustedes quieren, pero ya desprendidos de la intención de demostrar con los hallazgos arqueológicos la veracidad de la Biblia. Y entonces ya estudiando simplemente los datos arqueológicos dicen, pues no, no. Aquí les voy a decir una anécdota. Una vez estaba yo en Israel, estaba en Jericó, en la ciudad vieja de Jericó, desde luego, y estaba mostrando los sitios arqueológicos. La excavación de Jericó, que es las murallas que se derrumbaron. Entonces yo le decía a la gente con la que iba yo explicándoles, esta es la muralla que se derrumbó en Jericó. Ahí se veía, digamos, una muralla derrumbada, ¿verdad? Como de tabiques. Y, y sin embargo, les tengo que decir que cuando llegaron los israelitas a Jericó en el 1200, si quieren, Jericó estaba deshabitada. No, casi me matan. Y con razón, las personas que iban ahí casi me matan. No, pero la Biblia dice que estaba habitada y que las vueltas y que las trompetas y que las murallas se derrumbaron. Yo les dije, miren, es posible que esas murallas se hayan derrumbado con las trompetas y que haya pasado todo como dice la Biblia. Es posible, pero la arqueología como ciencia, con carbono 14 y con todos los adelantos químicos que hay, dicen que no. Ahora, yo no soy científico, yo no soy químico ni soy arqueólogo, no, no, no puedo
meter la mano en el fuego por asegurar que esta teoría arqueológica es cierta. Mi sorpresa va a ser cuando venga otro arqueólogo y diga, no, se equivocaron los anteriores, sí se cayó en la época de Josué. Bueno, yo no tengo autoridad para eso. Pero también tengo que decir que leer la Biblia como un relato histórico y que pasó así, porque así lo dice la Biblia, es la peor manera de leer la Biblia. Ahí no más. Este, bueno, heureusement, afortunadamente, esos muchachos siguieron queriéndome después de que les dije eso. Eran muy creyentes, muy creyentes. Pero después de eso sí seguimos una buena relación. Pues porque yo tampoco pretendía avasallarlos, solamente mi deber es dar información. Por ejemplo, Ai y Jericó no estaban pobladas a fines del siglo XIII, que es cuando se supone que entraron los israelíes. No estaban pobladas, ya estaban despobladas. Las murallas se habían caído 200 años antes. Eso a la arqueología, ¿verdad? Y muchos otros detalles. De la época de la monarquía, que es con Saúl. Saúl empieza a reinar el 1025, o sea, a finales del siglo XI antes de Cristo, ¿verdad? David empieza en el siglo XI y termina en el siglo X, en el 970. Salomón empieza en el 970, o sea, en el siglo X, pleno siglo X. Y toda la riqueza descrita por Salomón, el gran templo de Jerusalén, no tenemos ni un solo resto arqueológico del grandioso templo de Jerusalén. ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad? Ahora habla, dice el texto, que construyó y fortificó, bueno, fortificó Hazor, Megiddo y Gezer, las tres grandes fortalezas que hizo Salomón. Pues luego nos enteramos que estas no las fortificó Salomón, ¿verdad? Son posteriores, la hicieron los israelitas, o sea, cuando ya se dividieron Israel en el norte y Judá en el sur, la hicieron los del norte, ¿verdad? Cuando vino el florecimiento de Israel. E Israel fue, en resumidas cuentas, según la arqueología, un pueblo, las 10 tribus del norte, fueron mucho más importantes que Judá, ¿verdad? Eh, Esos son mencionados, Israel es mencionado por otros pueblos, por otros anales de otras naciones. En cambio, Judá, pues Judá es un pueblo semidesértico, allá de borregos en las montañas. Israel en el norte es mucho más fértil. Y de hecho Judá empieza a tomar realce, relevancia, cuando desaparece Israel. 721 toma de Samaria por parte de Sargón II, de este destierro de los israelitas hacia Nínive, y luego trae gente de otras naciones a poblar Israel, y ahí se acabó Israel, ¿verdad? Pero Judá, pues en parte ni contaba, ¿verdad? Esto es la grandeza de Salomón y de David, ¿verdad? Es la historia que ellos narran, ¿verdad? Arqueológicamente, Judá tomó relevancia después de la derrota de Israel por parte de los asirios, ¿verdad? Hemos hablado ya en otras conferencias como eh, el, el sacerdocio eh, separado de los levitas, ¿verdad? Es una, llamémosle así, ustedes me entienden la expresión, es una invención del exilio. Antes del exilio, pues no había, todos los levitas eran sacerdotes, se acabó, iguales en cierta forma. Después del exilio, ya hubo la diferencia entre sacerdotes y levitas. Oye, Javier, pero ya Moisés estableció que Aarón era el sacerdote y que los levitas estaban al servicio de Aarón. Sí, pero esos textos se escribieron en el exilio. Oye, y el templo de Jerusalén, el templo que hicieron allá
para andar en la peregrinación en esos 40 años, el gran templo, con todas las medidas y todos los sacrificios que tenían. Sí, pero todo eso se escribió en el exilio. Pero entonces, ¿cómo lo ponen como si hubiera pasado en el Éxodo? Ya ves, por eso te digo que si lo entiendes como un libro de historia, te vas a romper la cabeza. Y además te vas a tener que contradecir 1000 veces, ¿verdad? Porque el mismo Deuteronomio dice que Dios, Yahvé, escogió a los levitas después de la muerte de Aarón. El mismo Deuteronomio. Oh, y entonces esto de que Aarón era el heredero del sacerdocio superior a los levitas, ya ves, ya ves. Hay que leer críticamente, podemos reconstruir la historia y ya muchos historiadores desde hace muchos cientos de años nos han enseñado pues que hay una serie de contradicciones. Pero aquí lo más interesante es que en torno al exilio, antes del exilio y durante el exilio, se escribió toda la teología deuteronomista, ¿sí? La historia deuteronomista, ¿verdad? Y entonces ya podemos, bueno, vamos a ir armando el asunto poco a poco, ¿verdad? De esto no quiero agobiarlos con historia, porque eso ya fue la semana pasada, pero ahora vamos a la trascendencia del Deuteronomio y del exilio, o del Deuteronomio en el exilio. La ley que se encontró en el templo, de lo que hablamos la vez pasada, que estaba en tiempo de Josías, convenientemente cuando Josías empezó a reconquistar Israel, se pudo independizar de Asiria, ¿verdad? En ese interreño, ¿verdad? Cuando Canaán o Judea era libre hasta cierto punto, se encontró el rollo de la ley en el templo, ¿verdad? 2 Reyes 22, 3 a 10 habla de eso. Y entonces, el mismo libro de los Reyes, capítulo 23, dice que ya Josías desde niño, porque él era rey niño, creo que empezó a gobernar empezó a ser rey a los 8 años, una cosa así. Ya desde joven empezó a hacer una reforma religiosa, pero una reforma religiosa ¿en qué sentido? Sobre todo en la línea de quitar a otros dioses, no permitir el culto de otros dioses y centrar el culto a Yahvé solo en el templo de Jerusalén. Digamos que son las dos grandes líneas, ¿verdad? Quitar todos los sacerdotes y todos los altares y todos los templos a otros dioses y establecer el culto a Yahvé solo en el templo de Jerusalén. Eso es lo que había empezado a hacer Josías. Y cuando se encontró la ley, es precisamente eso lo que puso en práctica de una manera mucho más decidida. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta las decisiones que tomó Josías a partir de la ley, podemos decir que porque no sabemos qué fue lo que se encontró Josías en el templo o lo que encontraron en tiempos de Josías. No lo sabemos, pero por lo que hizo, podemos decir que esto fue lo que se encontró. Deuteronomio 12 a 26. ¿Por qué? Porque si ustedes leen Deuteronomio 12 a 26, precisan, o sea, el corazón del Deuteronomio, precisamente habla de lo mismo. Entonces, a ver, entonces Josías en el 622 se encuentra parte de la ley que ahorita está en el Deuteronomio, más o menos. ¿De dónde vino esa ley? ¿Verdad? Muy probablemente vino de círculos proféticos y levíticos del norte, o sea, de Israel. Oye, pero había sido destruido prácticamente Israel. Sí, sí. Entonces de ahí se conservaron ciertas tradiciones del norte que seguramente la única manera de que pudieran subsistir era en Judea. Y lo mejor de Judea era el templo. Entonces, eh, eso de que se convenientemente en el momento de la debilidad asiria, de la
independencia de Judea, de la reconquista de Israel, convenientemente nos encontramos la ley que nos impulsa a una reforma religiosa. Sí, muchos autores pensamos eso. Eh, Eso de que se encontraron la ley, no, en ese momento la escribieron de acuerdo a lo que necesitaba Israel, pero, o Judea, pero tengo que decir que muchos autores piensan que no es una invención eso del descubrimiento de la ley, que algo descubrieron y que toda la teología deuteronomista ya venía de Nantes, de Nantes. Así se dice porque yo escuché, bueno, yo leí a Sancho Panza decir esa palabra en el Quijote, ya de Nantes. Bueno, entonces, de Bete, a principios del siglo XIX, de 1820, identificó la teología del Deuteronomio con la de Josué a dos reyes. Esto es muy importante. O sea, esa teología del Deuteronomio, que está en el libro del Deuteronomio, que es el corazón de la reforma de Josías, que digamos que de una manera muy, muy escueta es solamente a Yahvé vas a rendir culto, cero eh, cultos a otros dioses, no tolerancia para otros dioses y sacrificios y culto solo en el templo de Jerusalén. Antes de eso siempre había muchos centros de culto. No, Abraham hizo altares y Josué, perdón, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, todos hacían. No, no, pero con la reforma deuteronomista es solo en el templo de Jerusalén. Bueno, esa teología fundamental, que es el corazón o la médula, si quieren, del Deuteronomio, se encuentra en los libros de Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Reyes 2. Son 6 libros, además del Deuteronomio. Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Reyes 2. Ya desde 1800 y tantos nos habíamos dado cuenta de que estos libros tienen la misma teología. Ah, entonces podemos elucubrar que el Deuteronomio venía como idea, si quieren, como ley del norte por círculos levíticos y proféticos, eh, pero que fue Israel en el norte desapareció. Y fue en el tiempo de Josías cuando esto se descubrió, digo yo convenientemente, y entonces Josías empieza toda una reforma religiosa a partir de lo que encuentra en el Deuteronomio. Y empiezan a escribir esa historia. Por eso a esta historia se le llama historia deuteronomista. Digamos que empezó a escribirse toda esa historia. ¿Qué es esa historia? Pues desde Josué, amigos, es decir, que sigue al Éxodo, los 40 años en el desierto, terminan con el sermón de Moisés, ¿verdad? En el monte alto que está antes de entrar, antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Todo ese inmenso sermón que es el Deuteronomio es un discurso de Moisés o varios discursos de Moisés. Y entonces el Deuteronomio es deuteronomista. Y la historia que sigue es Josué, la conquista. Y después los jueces. La época, los israelitas se gobernaron sin tener un rey, teniendo jueces, ¿verdad? Y después viene la época de Samuel y Saúl, cuando Samuel unge rey al primer rey de Israel, a Saúl. Y después que Dios lo rechaza y Samuel tiene que ungir al segundo rey, el mismo Samuel unge a David como segundo rey. Y después ya David, este, pone como rey sucesor de él a Salomón, ¿verdad? Y ahí viene la dinastía davídica hasta dos reyes, el segundo libro de los reyes, capítulo 23, que habla de la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, perdón, de la reforma de Josías, la reforma de Josías, y después la caída de Jerusalén, sí, que ya vimos la vez pasada, la semana pasada, un poco de historia.
la caída de Jerusalén, el 586, la destrucción de Jerusalén, y Joaquín, el rey que se había llevado Nabucodonosor, fue llevado a Babilonia como prisionero. Y el hijo de Nabucodonosor, o el sucesor de Nabucodonosor, Evil-Merodach, lo primero que hace es sacar a Joaquín de la cárcel. Y esto da muchas esperanzas a los israelitas de que, pues se va a restaurar la dinastía, pero ahí termina el segundo libro de los Reyes. Y ya después ya no sabemos nada y se acabó, ya nunca más hubo un rey davídico en Israel, ¿verdad? Pero entonces ya tenemos aquí una trascendencia teológica, ¿verdad? La, en el exilio, porque esto se empieza a escribir en la época de Josías, pero sin duda alguna que en el exilio y después del exilio, cuando regresan, es cuando se dan los últimos toques a toda esta historiografía que llamamos deuteronomista, ¿verdad? Que es la misma que el Deuteronomio, ¿verdad? Para muchos autores, el origen del Deuteronomio estuvo en Israel, en el norte, ¿verdad? Eh, Tal vez quedaron en manos levíticas y fueron llevadas al templo de Jerusalén, porque pues, Israel en el norte prácticamente desapareció, donde fueran descubiertas en tiempo de Josías. Este autor es muy bueno, Félix García López. Dice, de los datos expuestos hasta aquí en su librito, es un librito un librito muy pequeño, pero muy profundo. Bueno, muy bueno. Podemos concluir que los datos, estratos protodeuteronómicos, parecen trabalenguas, protodeuteronómicos, de Deuteronomio 6:28 fueron compuestos en el reino del norte entre los últimos años de Jeroboam II y la caída de Samaria, 721. Esa sería la cuna del Deuteronomio, ¿verdad? El Deuteronomio era la conclusión del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Pero para desarrollar la función porque el Deuteronomio era la historia deuteronomista, que empezaba con Moisés y terminaba con el último de los reyes. Eso era la historia deuteronomista. Pero luego a esta historia se arrancó el Deuteronomio para convertirlo en la culminación del Pentateuco, ¿verdad? Y entonces no se pudo unir al Pentateuco, sino con la adición de los capítulos 1 a 5 introductorios y 29-34, ¿verdad? Conclusivos del Deuteronomio. Entonces, la historia deuteronomista abarca los libros de Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, y tal parece que fue escrita en la corte de Josías para apuntar a la reforma religiosa. Sin embargo, esto no significa que ahí se concluyeron los libros fueron retocados. ¿Sí? Se puede fechar el fin del deuteronomista en el 561, ¿verdad? ¿Por qué en el 561? Porque es el año en que sale Joaquín de la cárcel allá en Babilonia, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que la historia ya no se retocó, sí, fue retocada la historia. Bueno, ¿cuáles son los datos fundamentales? La teología medular deuteronomista. Número uno, reconocimiento de un solo Dios. Esto que dice el Deuteronomio, escucha Israel. Yahvé es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es típico deuteronomista. ¿Eh? Un solo pueblo elegido. Bueno, esto es de toda la teología del Antiguo Testamento. Una tierra prometida y entregada. Un solo templo en Jerusalén. Un solo. Esto es fundamental. Y una ley que es preciso obedecer para seguir siendo el pueblo de Dios. Es el pueblo de la ley. Sí, eso es el Deuteronomio. Tú quieres ser el pueblo de Dios, cumple la ley. Aquí hay una alianza. Yo soy tu Dios
Yo te protejo y tú cumples mi ley, mi alianza. Esto es, digamos, el corazón del Deuteronomio, ¿verdad? Las perspectivas que Moisés presentó al pueblo antes de entrar a la tierra prometida en el Deuteronomio se entienden mejor si se leen bajo la experiencia del destierro. Voy a leer aquí unos versículos, porque Moisés, hablando en este gigantesco discurso, que es todo el libro del Deuteronomio, dice al final, en el capítulo 28, unas palabras que a mí me parece que tienen, que toman su sentido a través del exilio de Babilonia. Ustedes, se las voy a leer, y ustedes me dirán si tengo o no razón, ¿verdad? Si estas palabras se entienden como dichas desde el exilio, la experiencia del exilio de Babilonia. Voy a leer los versículos 47 y 48. Dice, por no haber servido a Yahvé, tu Dios, en la alegría y la dicha de corazón, cuando abundabas en todo. Servirás a tus enemigos, los que Yahvé enviará contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con privación de todo. Él pondrá en tu cuello un yugo de hierro hasta que te destruya. Esto es, sí, pues está hablando Moisés, y dice, si ustedes no cumplen la alianza, va a pasar esto. Y a mí me parece claro que esto es lo que pasó en el exilio, ¿verdad? Pero el autor lo pone como si Moisés lo dijera 700 años antes. Lo vuelvo a leer. Por no haber servido a Yahvé tu Dios en la alegría y la dicha de corazón cuando abundabas en todo. Servirás a tus enemigos, los que Yahvé enviará contra ti. ¿Eh? O sea, no han entrado a la tierra prometida. Esto es lo que está diciendo Moisés antes de entrar. Pero ya les está hablando de que por no haber cumplido la ley, Dios les va a enviar unos enemigos con hambre, con sed, con desnudez y con privación de todo. Él pondrá en tu cuello un yugo de hierro hasta que te destruya. Yahvé va a castigar al pueblo con un yugo de hierro. Sí, a mí me parece que esto se entiende en el exilio. Pero vean la parte final de este discurso, versículos 63 a 68. Disculpe, voy a tomar unos chochitos. Dice, y sucederá en versículos 63, 68. Ahora estoy aquí en el final de este discurso. Y sucederá que lo mismo que Yahvé se complacía en hacerles el bien y en multiplicarlos, así se gozará en perderlos y destruirlos. Serán arrancados de la tierra a donde vas a entrar para tomarla en posesión. Serán arrancados, serán desterrados. Yahvé te dispersará entre todos los pueblos de un extremo al otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que no conocías ni tú ni tus padres. No hallarás sosiego en aquellas naciones, ni habrá descanso para la planta de tus pies, sino que Yahvé te dará allí corazón tembloroso y languidez de ojos y ansiedad de alma. Tu vida estará ante ti como pendiente de un hilo. Tendrás miedo de noche y de día y no tendrás seguridad ni de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién me diera que anocheciese? Y por la tarde dirás, ¿quién me diera que amaneciese? A causa del espanto que estremecerá tu corazón y del espectáculo que verán tus ojos.
Yahvé volverá a llevarte a Egipto en barcos por ese camino del que yo te había dicho, no volverás a verlo más. Así como Yahvé te sacó de Egipto, así te va a regresar a Egipto. Pero no es a Egipto, es a Babilonia. Y allí se ofrecerán en venta a sus enemigos como esclavos y esclavas. Pero no habrá comprador. Como ven, son amenazas que Moisés dirige al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. ¿Verdad? Si tú no te portas bien en esta tierra, Dios te va a castigar, te va a sacar de la tierra y te va a llevar a otro pueblo y se va a convertir en tu enemigo. Entonces, desde mi punto de vista y el de muchos otros, ¿no? Queda claro que ese texto de Moisés se escribe con la experiencia del exilio. Permítame un segundo, voy a drenar mi nariz. Este, hubiera aprovechado la oportunidad de que creo que Jaime quería hablar. Sí, profesor, buenas noches a todos. Buenas noches. Este, entonces, básicamente, bueno, lo que yo entiendo, si no, corríjame por favor, es de que esto se escribió en el exilio, pero quiero entender que lo escribieron en función de, pues, que no obedecieron ese, pues, ¿cómo le diré? Lo que previó Moisés, como usted lo acaba de decir, y que no siguieron, fue consecuencia de, Sí, sí, lo que pasa es que Moisés está hablando de este destierro no, antes de entrar a la tierra prometida, ¿ves? Parece un poco, como profético, ¿no? O sea, sí, va a suceder esto y pues los israelitas pues no sí, hicieron caso omiso. así lo entienden Ujú, muchos, ¿verdad? No, Moisés previó lo que iba a acontecer. ujú. Sí, pero está tan clarito el destierro, por ejemplo. Por ejemplo, habla de, dice Moisés, en ese mismo discurso, van a venir enemigos y te van a sitiar y va a ser tanta tu desesperación que te vas a comer a tus hijos. Así lo dice, así de grotesco. Lo dice Moisés. Bueno, si ustedes leen a Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, Jeremías dice, hubo papás y mamás que se comieron a sus hijos. Era tanta la ¿Entró fuego? desgracia, sí, era tanta la desgracia, el hambre, la miseria cuando Nabucodonosor o el ejército de Nabucodonosor sitió ¿Los Israel. arrasó? Fue tan terrible la hambruna, fue tan terrible la hambruna que ese caso se dio, ¿verdad? Porque la comida estaba racionada y luego se quedó para los que defendían la ciudad, para los hombres soldados, y la gente moría de hambre. Y si una persona andaba por ahí caminando, pues es que tenía alimentos, entonces los soldados la siguieron. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontrarse que su comida era su hijo. Pero eso no se dice una vez, se dice varias veces. En Jeremías, en Lamentaciones. Entonces, en realidad parece que eso que está diciendo Moisés antes de entrar a la tierra prometida, pues lo está diciendo porque ya pasó. Sí,
Alguien más levantó la mano, pero no sé quién fue. Profesor, ¿nos puede compartir el libro que hizo referencia a ese libro delgadito de Deuteronomio, el autor y el nombre del texto, por favor? Sí, ¿cómo no? Hay muchos, ¿eh? Ujú. Este es ¿Qué es un librito muy pequeño, está en pantalla. Ok, Félix García. Está en pantalla, es muy pequeño, 60, 70 páginas, Ujú. pero hay otros, ¿eh? Aquí les voy a citar después al más clásico de los clásicos, Julius Wellhausen. Pero está en inglés, Prolegomena to the History of Ancient Israel. Ay, no, en español. Bueno, eh, no, me voy a detener aquí, porque ya no puedo. Sí, Pero lleva su garganta. sí, lo lamento, pero ya también ya tenemos buen rato. Ya les dije lo fundamental. En varios libros se nota Jeremías 15, 19, que en cierta forma a Jeremías, pues ustedes saben que le tocó la época con Josías, le tocó el destierro. En cierta forma él fue deuteronomista, en cierta forma. Esto que dice el 5:19, Jeremías es completamente deuteronomista. Ustedes van a preguntar, ¿por qué nos ha hecho todo esto Yahvé nuestro Dios? Son las mismas palabras de Moisés, ¿se fijan? Y le Ujú. responderás, Lo así retomó como de me ahí. abandonaron y sirvieron a otros dioses extranjeros en su tierra, así van a servir a extraños en una tierra que no es suya, el destierro. Entonces, la misma, e incluso el mismo lenguaje que utiliza Moisés 700 años antes. Es interesante esto de algunos salmos mesiánicos, porque el Salmo 89, que es un salmo mesiánico, cierra el tercer libro del Salterio, pero es muy interesante cómo los primeros tres libros del Salterio hablan mucho de David, mucho, mucho. Incluso la mayoría de los salmos son escritos por David. De estos libros, los tres, porque el libro del Salterio se divide en 5 libros. El Salmo 89 cierra el tercer libro y es el salmo que llora la desaparición del reinado, de la monarquía davídica. Pero el mismo salmo dice, es que las promesas hechas a David en realidad son las promesas hechas al pueblo. Y entonces, en cierta forma, a partir de ese salmo, nos saltamos a David, ¿verdad? Porque gran parte de la historia del Antiguo Testamento tiene a David como el gran rey. Sí, pero ¿qué pasa cuando David y toda su descendencia? Pero ¿qué pasa cuando desaparece la descendencia davídica, cuando ya no hay rey davídico? Entonces el pueblo tiene un problema teológico. ¿Qué pasó con la promesa de Dios? De que siempre estaría uno descendiente de David sobre el trono. Se acabó. Entonces se acabó la promesa de Dios. No, porque la promesa de Dios viene de más antes. La promesa de Dios subsiste porque se dio antes de que hubiera un rey davídico. Y entonces vuelve a enaltecerse la figura de Moisés, que es mucho antes que David, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, a partir del Salmo 89 nos brincamos para atrás de David otra vez hacia Moisés. Y esto es gran parte de lo que hace el Deuteronomio, toda la teología deuteronomista. La promesa de Dios con su pueblo no puede centrarse en un rey, porque antes no había rey. Y ahora, a partir del exilio, ya no hay rey. Entonces, la alianza de Dios con Israel no está fundamentada o basada en un rey. Entonces, digamos que después del exilio, tenemos que volver a la espiritualidad de Moisés, antes de que hubiera rey en Israel.
¿Ven? ¿Ven por qué era tan importante el Deuteronomio? Porque si nos quedamos con la desaparición del rey, ¿y qué pasó con las promesas de Dios? Se acabaron, porque desapareció el rey. No, no, no se acabaron, porque un rey apareció, digamos así, accidentalmente en la historia de Israel. Pero Dios hizo alianza con el pueblo antes de que hubiera rey. Entonces, en cierta forma, el Deuteronomio es volver a Moisés brincándonos a David, así para atrás, ¿no? Eh, esto es fundamental, ¿verdad? Porque es la subsistencia del pueblo. El pueblo de Israel, aunque ya no tenga rey, sigue siendo heredero de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios no se hicieron solamente y exclusivamente a través de un rey. Todo lo que significó la dinastía davídica del año 1000 al año 500 no podía acabarse de la noche a la mañana, no podía deshacerse de la noche a la mañana. El pueblo tuvo que hacer un esfuerzo muy grande teológico para decir es que las promesas de Dios no se fundan exclusivamente en un rey davídico, porque Dios escogió a Israel y entonces ya viene todo lo del Éxodo y todo lo de Moisés. Entonces, en cierta forma, Moisés viene a ser el Salvador. Después de la experiencia del fracaso de la monarquía, el Salvador vuelve a ser Moisés, porque recordamos que no, que con Moisés es más antes que la monarquía, ¿verdad? Bueno, yo les pido disculpa, pero mi garganta no me da. Entonces, mejor hablen ustedes, ¿qué les parece? Marco. Sí, tengo una pregunta. Disculpen si se ha debatido en algunas otras sesiones, pero si entendemos que la caída de la monarquía hizo repensar de alguna manera al pueblo de Israel qué había pasado con la promesa de Dios, es decir, no podía fundamentarse en un rey. ¿Qué hay de histórico? ¿Qué tanto hay de histórico en este relato de que fue precisamente el pueblo el que le pidió a Yahvé un rey, ¿no? Que la monarquía haya nacido de un pedido del pueblo a su Dios? Bueno, en realidad es que hay dos tradiciones ahí en el primer libro de Samuel. Una es precisamente que el pueblo le pide a Samuel que les nombre un rey. Y Samuel va con Dios y le dice, oye, me están pidiendo un Dios. Y Dios se enoja. Dice, pero dales un rey, porque no es a ti al que están rechazando, Samuel, es a mí, pues yo soy el rey de Israel. Pero dales un rey, pero adviérteles lo que va a hacer ese rey. Y fíjate que curiosamente Samuel les dice, les voy a dar un rey, pero el rey, fíjense lo que va a hacer con ustedes. Y entonces empieza a narrar todo lo que hacen los tiranos, ¿no? Esa es una tradición que está en Samuel, pero en el mismo libro de Samuel hay otra tradición en la que Dios le dice a Samuel, me he fijado en mi pueblo y quiero yo, ya ve, darles un rey. Son dos tradiciones diferentes, curiosamente, en el primer libro de Samuel. Pero eh, la primera es que Dios les da un rey a pesar suyo. Porque dicen, quieren un rey, dales un rey, pero diles, adviérteles lo que el rey va a significar para ellos. Ese detalle también es, en cierta forma, antimonárquico porque está previniendo ya de antes de que suceda, lo que va a pasar después, ¿verdad? Eso ¿Yo? tal vez lo encuentre fácilmente en el primer libro de Samuel. Ya mira, casualmente llegó a mis ojos en capítulo 8. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Mm.
Disgustó a Samuel que dijera, danos un rey para que nos juzgue, y oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día en que yo los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. O sea, este texto, antes de que haya monarquía, ya está advirtiendo. Todo esto se nota con mucho mayor claridad si lo entendemos esta parte como escrita en el exilio. Ya es una reflexión sobre todo lo que pasó con la monarquía. Ah, pero Yahvé ya nos había dicho de antes que no nos convenía y nosotros, por ser tan tercos, insistimos en todo eso. Entonces, pues, vuelve la burra al trigo, es decir, se vuelve a demostrar, entre comillas, que estos textos, este que estoy leyendo, se escribió en el exilio. Es deuteronomista, es el segundo libro de Samuel, historia deuteronomista. Y lo que está, digamos, preparando es, va a haber un monarca, sí, va a haber reyes, pero eso va a fracasar, Ujú. ¿verdad? Y el verdadero rey de Israel, pues, es Dios, ¿no? Espero me gustaría poder hablar más, pero no puedo hablar más. Y en ese No, libro, en el mismo libro de Samuel, en el capítulo 10, está la unción de Saúl, pero ya como que Dios le dice a Samuel, unge a Saúl tú como rey, antes de que lo pida el pueblo, ¿no? Este, bueno, no le puedo ahondar, pero búscale en el primer libro de Samuel, capítulos 8, 9 y 10, y ahí están las dos tradiciones encontradas. muchas gracias. Al contrario, y disculpa que no puedo hablar más. Felipe. Hola, doctor, buenas noches. No, yo creo que mejor le pregunto en otra ocasión y ya está. Eh, Sí, 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 mejor para otra ocasión. Ya. bueno, gracias por tu misericordia. Les paso este programa grabado durante la semana, y la próxima semana terminamos con la trascendencia del Deuteronomio en toda la Biblia, o sea, todos los libros que giran en torno al Deuteronomio, en torno a la teología deuteronomista, porque mi insistencia es que no solamente es el exilio, no solamente es el centro, el eje de la teología del Antiguo Testamento, también es el momento en el que se escribe la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, su trascendencia es teológica, pero también es escriturística. Y esto lo veremos la próxima semana. Les pido una disculpa, voy a tratar de arreglar mi garganta. Que te mejores.